Muy buenos días, Licen Valdivieso, Licen Iván Nieves. Mi nombre es Johnny Domínguez, estoy cursando la materia de investigación 4 y hoy les voy a explicar un poco sobre la terapia cognitiva conductual Aaron Beck con el problema del trastorno obsesivo compulsivo por medio de una dramatización, así que espero sea de su agrado. Bien, primeramente vamos a hablar un poco de Aaron Beck. Aaron Beck nació en Estados Unidos. Inicialmente realizaba investigaciones psicoanalíticas de depresión. Con el paso del tiempo fue desarrollando un enfoque teórico clínico al cual denominó terapia cognitiva. También se menciona que publicó más de 500 artículos académicos y un aproximado de 18 libros y que debido a su trabajo ha recibido muchos premios por decir que fue reconocido dentro de las 10 personas que daban forma al rostro estadounidense de la psiquiatría, así como también una de las personas más influyentes en la psicoterapia. Ahora, en los antecedentes históricos se menciona un poco sobre lo que serían los estoicos y algunos autores como Zenón de Sitio, Crisipo, Cicerón, Séneca, entre otros, los cuales consideraban que los hombres no se perturban por las cosas, sino por su interpretación. Luego, se hace mención al conductismo, el cual surge a principios del siglo XX como crítica de las escuelas de pensamiento de ese tiempo, que consideraban que el objeto de estudio era el carácter metafísico. Luego, el conductismo se fue diversificando entre los años 30 y 40, en el cual el pilar fundamental era el análisis experimental de la conducta, lo que quiere decir que es que el comportamiento estaba basado en la consecuencia y que las contingencias de reforzamiento en ratas y palomas eran las que más se utilizaban. También se menciona que dentro de los años 30 y 40 se modificaron muchas escuelas donde hoy en día se las reconoce o se las considera como ciencias cognitivas. Ahora bien, la correlación entre el conductismo y el cognitivismo se basa más que todo en que el cognitivismo comparte con el conductismo la base de la experimentación, así como también la misma desconfianza hacia la introspección. También no está de acuerdo con el término mente y alma, sino más bien por el término mente ordenador. Y por último, si en el conductismo era central la consecuencia, en el cognitivismo son los esquemas de pensamiento. Entonces es muy importante conocer cómo es que surgió la terapia cognitiva conductual. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando. Ya. Fernando, ¿cuál es el motivo de su consulta? Mi consulta es porque yo solo he decidido ¿Cómo? ¿Cómo decirlo? Es que yo he estado leyendo, viendo videos y creo que tengo trastorno obsesivo compulsivo. No estoy muy seguro, pero francamente, ay, creo que me gusta escucharlo. Ok. Bueno, Fernando, ¿qué más puedo hacer por usted, aparte de eso? Ah, ¿existe algún tratamiento para esto? ¿Hay solución? Digo, tengo problemas para interrelacionales. Bueno, le comento que sí, podemos aplicar la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck, la cual consta de 3 fases. Por ahora te voy a explicar la fase 1, el cual es la evaluación, conceptualización y estructuración de las sesiones. Dentro de esta fase estaría la sesión inicial, que es la que estaríamos técnicamente haciendo ahorita, donde primeramente tendríamos que hacer un plan de intervención, y para hacer el plan de intervención necesito saber qué expectativas tiene usted sobre la terapia, qué es lo que espera de la terapia. No sé qué es lo que espero de terapia, solo quiero relacionarme con las personas. Ya, Así que me miran raro. ya, es un buen paso, Fernando. Bueno, como ya tenemos cierta finalidad sobre la terapia, el paso siguiente es fijar tareas, que se va relacionado a las técnicas. Dentro de las técnicas que vamos a hacer ahora estaría el autorregistro, donde se te va a entregar una hoja en el cual tendrás que rellenar de acuerdo al pensamiento que se te venga a la mente. Lo escribís, pones el nivel de placer y cómo te sentís. Un ejemplo. Luego estaría el interrogatorio socrático,
que es un tipo de cuestionamiento que vos tendrías que hacerte sobre pensamientos o creencias o actitudes que vos vayas a tener o que tenés en el momento presente. Por ejemplo, estás ahorita con el lapicero. ¿Realmente es necesario que estés así? Sí, ¿Y por qué? me gusta. Bueno, en ese caso, la repetición y el excesivo tiempo que le tomas a eso, podrías plantear más, buscar la manera de tratar de reducir el tiempo de jugar con el lapicero. Un ejemplo de interrogatorio socrático. Y ya por último estaría la retroalimentación y la historia clínica. La historia clínica se basaría más que todo como una recopilación de información de tu persona, sobre tu familia, tu salud mental, tu salud física, si has tenido alguna enfermedad, cómo es la relación con tu familia, etc. Y la retroalimentación, que es como un resumen de lo que estuvimos hablando dentro de esta sesión. ¿Ya? Ahora, ¿tenés alguna pregunta sobre eso? ¿Y cuál sería la siguiente fase? Bueno, la siguiente fase es la fase 2, que sería la aplicación de técnicas y principios básicos. En esta parte, mencionarte que las técnicas son tanto cognitivas como conductuales. Entraría las sesiones de la 2 a la 8. Dentro de la sesión 2, vamos a aplicar la técnica de detección de pensamientos automáticos. Así como en la anterior sesión, y que igual se va a repetir en las siguientes sesiones, se va a hacer el interrogatorio socrático, la retroalimentación, y que ya te lo expliqué anteriormente, y el uso de las técnicas. En este caso, como es la de pensamientos automáticos, lo primero que vamos a hacer es un registro de pensamientos, donde se van a identificar qué pensamientos automáticos presentas y de qué manera es que influyen en tu estado emocional. No entiendo eso de los pensamientos automáticos. Ya. Pensamientos automáticos son como pensamientos que se te vienen de la mente así como algo fugaz, que ya está, digamos, debido a haber planteado estos pensamientos de manera muy consecutiva por mucho tiempo. ¿Tienes algún ejemplo para ello? Únicamente cómo debo y organizar las cosas. ¿Y qué pensás en ese momento? Que las cosas tienen que estar ordenadas por tamaño, forma, textura. Ya. Ese podría ser un pensamiento automático entonces. El pensar que las cosas tienen que estar por tamaño, textura y forma. En ese caso tú tendrías que hacer un registro de esos pensamientos y ver de qué manera te influye. ¿De qué manera te influye esos pensamientos? ¿Te provoca estrés? ¿Te provoca ansiedad? Siento placer al ordenar las cosas. Al ordenar cierto tipo de cosas. Y no paras hasta que te canses. Sí, generalmente hasta que me duermo. Ok. Bueno, esa sería la sesión 2. Y dentro de esta sesión estarían algunos conceptos fundamentales que son, como te he mencionado antes, algunos puntos que destacan dentro de cada sesión. Por ejemplo, estaría la creencia periférica, la regla, la personalización, que es como un sesgo cognitivo que vos te identificas. Luego estaría el razonamiento emocional y la sobregeneralización. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? No, únicamente interés por saber cuál es la siguiente fase y si esa tiene la respuesta que busco. Bueno, todavía no estaríamos con la siguiente fase, sino con la siguiente sesión, que sería la sesión 3. En esta sesión se aplicaría la técnica de programación y control de actividad escala dominio-placer. ¿Ya? Dentro de esta sesión, lo que se va a hacer, o la finalidad de esto, es ayudar a identificar ciertas conductas inadecuadas y reforzarlas para que sean de una manera asertiva. Entonces, al igual que en la sesión 2, lo que usted va a hacer es rellenar en una hoja durante 7 días el nivel de satisfacción y habilidad de ciertas cosas o hábitos que usted vaya a hacer en su día a día. ¿Ya? Y bueno, dentro de esta sesión también se aplica el interrogatorio socrático.
se van a plantear resúmenes, retroalimentación y por último estarían algunos conceptos fundamentales, que sería la tricotilomanía, que es como un tipo de trastorno, la tendencia a estar jalándose el pelo, sacándose el pelo. El pensamiento irracional, que son ciertos pensamientos que usted tiene que quizás no los puede identificar ahorita, pero a la larga sí se va a dar cuenta. Pensamiento dicotómico, que es pensamiento de todo o nada, que ir a lo extremo, o un sí o un no, no un no sé, por ejemplo. La minimización y la enunciación debería. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? No, simplemente tengo dudas por la siguiente sesión. Ya. Bueno, en la siguiente sesión, que sería la sesión 4, estaríamos aplicando la búsqueda de evidencia para comprobar validez de pensamientos automáticos. Dentro de esta técnica, bueno, de esta sesión que se aplicará esta técnica, lo que nosotros vamos a hacer es que entre los dos vamos a examinar los pensamientos automáticos, como te mencionaba en la anterior sesión, cómo serían los pensamientos automáticos, y en base a ello hacer una lista y recopilar información o evidencia en base a esos pensamientos, si realmente son verídicos, si realmente son necesarios de realizar o de tomarlos en cuenta. Y por último estarían los conceptos fundamentales, que sería la personalización, la personalidad paranoide, el pensamiento todo o nada y la distorsión cognitiva, que se asemeja a la anterior sesión. Añadiendo que también se va a aplicar el interrogatorio socrático y la retroalimentación. ¿Qué es el interrogatorio socrático? Bueno, como te mencioné anteriormente, el interrogatorio socrático es como un cuestionamiento que uno se hace de manera interna sobre qué tipos de pensamientos uno tiene y ver más allá de esos pensamientos. Ahora bien, Fernando. Dígame. Continuando con lo de la fase 2, estaría la sesión 5, que sería el entrenamiento en relajación y asertividad. ¿A usted le dificulta relajarse? Me siento relajado en este momento. Pero a la hora, digamos, de limpiar o de categorizar o clasificar ciertas cosas, ¿le dificulta relajarse? El ver una cosa desordenada... Es estresante, francamente. Ok, ya. Bueno, aquí en esta sesión 5 se van a aplicar dos técnicas. La primera es entrenamiento de relajación para que usted pueda aprender a relajarse en situaciones de estrés. Aprender estrategias ante estados de angustia en situaciones de TOC. Y la segunda técnica sería el entrenamiento asertivo. El entrenamiento asertivo se basa más que todo cuando hay alguna dificultad de plantear su propio punto de vista, que quizás usted se siente incomprendido, que no lo entienden. Pues sí. ¿Ya? Y también se va a aplicar el interrogatorio socrático y la retroalimentación. Y ya por último te mencionaría algunos conceptos fundamentales como ser esquema cognitivo, esfera personal, sistema cognitivo maduro, etiquetación, creencias nucleares, entre otros. ¿Tenés alguna duda hasta ahí? No, solo me gustaría saber más en la siguiente consulta. Ok. Prosiguiendo, dentro de la sesión 6 estaría, bueno, se denomina atribución de responsabilidad, que sería cuando usted tiende a asumir culpa de acontecimientos negativos sin tener evidencia. ¿Cada cuánto usted se siente así? ¿Constantemente? ¿Pocas veces? Cada vez que genero algo, lo muestro y simplemente a nadie le importa. Ya. Triste. Bueno, en este caso lo que nosotros podemos hacer es hacer la técnica del pastel. Me gustan los pasteles. Entonces te va a gustar esta técnica. Entonces, imaginemos que hay un pastel y lo vamos a dividir en partes. Cada parte va a ser como alguna cosa, digamos, en el cual usted se siente culpa o siente responsabilidad de alguna situación. Ya. Un ejemplo, digamos, que usted
se sienta culpable de algún acontecimiento. Por ejemplo, si su amigo o amiga tuvo un accidente y usted siente que es su culpa. Sí, me ha pasado. ¿Ya? En situaciones así, por ejemplo, vamos a hacer eso y a lo último vamos a buscar otras variantes. O sea, determinar si realmente es culpa de usted que haya pasado ese accidente a su amigo o amiga. Y asignar un porcentaje de entrega de responsabilidad. También igual en esta sesión se van a aplicar el interrogatorio socrático y la retroalimentación. Y por último, los conceptos fundamentales estarían el razonamiento emocional, el pensamiento irracional, que es ciertos pensamientos que no son tan idóneos con la realidad, la personalización, que es cuando uno se cree más o menos el centro del mundo, las creencias, la abstracción selectiva y la enunciación debería. Ahora, dentro de la sesión 7 estaríamos aplicando la técnica del roleplay, en el cual dura un aproximado de 30 minutos y lo que se hace dentro de esta técnica es que yo le voy a asignar a usted un papel y usted lo va a interpretar. Vamos a jugar roles, qué divertido. Sí. Se le va a entregar un papel, usted lo va a interpretar y lo que se hace, digamos, en esta técnica es analizar o discutir dicho acontecimiento, dicha situación para poder detectar problemas. Detectar problemas, se va a analizar su propio comportamiento y se van a cambiar las conductas adecuadas por unas conductas más asertivas o más eficientes para la sociedad o para su entorno. Bueno, también se va a aplicar el interrogatorio socrático y la retroalimentación. Y algunos conceptos fundamentales serían las creencias nucleares, la etiquetación, que es, por ejemplo, un tipo de prejuicio que se hace, digamos, a alguna persona o alguna situación o algo material. Por ejemplo, usted ve a una persona que está vistiendo de ropa que se ve, digamos, muy lujosa, pero en sí usted ya estaría etiquetando a esa persona como rica, pero puede que en realidad no lo sea, puede que en realidad esa ropa no sea de esa persona. Y también estaría la esfera personal y los modos. ¿Tiene alguna duda hasta ahí, Fernando? No, únicamente tendría dudas por la siguiente consulta. Ya. Ya terminando estaría la sesión 8, donde se aplicarían nuevamente dos técnicas, que sería la primera, la descatastrofización, donde se contrarresta el pensamiento catastrófico. ¿Qué entiende usted por catastrófico? Ya, algo que es muy grave, ¿no? Bueno, en esta técnica lo que nosotros vamos a utilizar es un registro para poder anotar ciertas predicciones o qué pasará si, en base a lo que usted piensa, ¿ya? Y se van a anotar cuáles se cumplieron y cuáles fueron sus consecuencias. Por ejemplo, ¿a usted le ha pasado alguna vez que saliendo de su casa siente que se ha olvidado la llave? ¿O siente que no ha cerrado bien la puerta y se vuelve a ir otra vez a su casa? No, siempre verifico bien las cosas 2 veces, incluso 3 o 4. Ya. ¿Y por qué lo revisa? Por si está bien asegurado, es normal. Ya. Es normal hacerlo máximo 2 veces, pero hacerlo 3 o 4 veces, eso ya sería considerado un pensamiento catastrófico. Porque uno ya está con la idea de que si no cierra bien la puerta, se van a entrar a robar o algo va a pasar. Entonces, con esta técnica lo que se va a hacer es disminuir ese pensamiento. Siguiendo a ello estaría la técnica de flechas descendentes, en el cual usted elige un pensamiento automático y usted se pregunta ¿qué significa esto para mí? A lo cual usted responde dicha pregunta y se realiza de manera sucesiva ese cuestionamiento para poder determinar qué problemas o qué distorsiones usted tiene, ¿ya? Y también nuevamente se va a aplicar el interrogatorio socrático y la retroalimentación.
Y algo para destacar serían los conceptos fundamentales, que sería el pensamiento irracional, el pensamiento automático, la enunciación debería, la sobregeneralización, la abstracción selectiva y otros muchos más, que son como puntos que caracterizan o definen en cada sesión. ¿Qué le parece hasta ahí lo que le estoy explicando? Hasta ahora me ha parecido interesante. Ya, Fernando. Bueno, por último estaría la fase 3. Dentro de esta fase, que se llama terminación del tratamiento y prevención de recaídas, lo que se tratará de hacer es ver la manera de cómo tener una buena finalización de la terapia, y más que todo prevenir para usted situaciones de riesgo o que situaciones que le vayan a afectar a usted. Y bueno, algunas cosas que se deben mencionar sería si es que usted siente alguna preocupación, ya sea de no estar curado totalmente. En ese caso, yo le tendría que explicar a usted lo que sería el periodo de la terapia de cada sesión, y que en ese periodo lo que usted tiene que hacer, o la finalidad de ese tiempo, es que usted aprenda estrategias para poder enfrentar sus problemas o a poder controlar sus impulsos y sus obsesiones y llevarlos a práctica en la vida diaria. Otra preocupación que puede usted tener sería la preocupación por decaer o volver al mismo estado inicial. En ese caso, no es el fin si es que usted se equivoca o si vuelve a caer, no es el fin del mundo, sino que usted tiene que aprender a cómo afrontar eso y poder seguir adelante. Y por último, la terapia no sería tanto un instrumento para poder estar 100% sano, sino que es una forma de poder sobrellevar su vida, porque bueno, el TOC va a seguir ahí. Usted puede que reciba tratamiento y todo, farmacológico, pero con estas técnicas y con estas herramientas que se le vaya a brindar, le aseguro que usted va a mejorar dentro de sus tipos de pensamiento, dentro de su vida, dentro de su entorno, va a poder relacionarse mejor y no va a ser la misma persona como fue antes. Por eso es cuestión de actitud y de voluntad. Y ya por último, algunos conceptos fundamentales dentro de esta última fase sería el pensamiento irracional, el pensamiento automático, que ya le he explicado anteriormente en las anteriores sesiones, la abstracción selectiva, la esfera personal y las reglas, que las reglas mayormente se rigen, digamos, usted se rige por reglas, las cuales no afectaría mucho si es que usted ve más allá de eso, no se cierra solamente en las reglas. ¿Ya? Y bueno, eso sería para esta terapia. Son 3 fases, son 9 sesiones, así que depende de usted si quiere recibir el tratamiento desde ahora, y yo lo voy a programar. Estaría interesante, me gustaría retroceder. Y bueno, eso sería, como le estuve explicando, eso sería el plan de intervención dentro de la terapia cognitiva de Aaron Beck. Por el precio no se preocupe, es accesible, lo podemos negociar, y lo único que se espera dentro de esta terapia es que usted pueda mejorar dentro de su entorno social y laboral, y bueno, hacerlo saber que si necesita alguna ayuda, si necesita algo, hágamelo saber, así para poder tener una buena terminación de la terapia, si usted está de acuerdo, claro. Sí, sigamos adelante. Ok. Bueno, eso sería todo, Fernando. Nos vemos el miércoles 17, ¿está bien? No, esa noche tengo que hablar con el Grinch. El 18, por favor. Ok. Bueno.